Nosotros venimos charlando hace bastante tiempo el tema de la asistencia docente. Hay mucha gente que se enoja conmigo porque yo defiendo, por lo menos defiendo la estrategia de hacer algo respecto a esto. Hay datos del primer trimestre del gobierno provincial que demuestran claramente cómo el sistema venía generando una distorsión y cómo los docentes encontraban en algunas figuras familiares excusas para no laburar. Se van a enojar con lo que digo. No. Tengo datos concretos que demuestran, este es un informe provincial que también publicó parcialmente hoy el diario La Capital de Rosario, en el que los datos oficiales informan que desde que se implementaron los controles, 7 de cada 10 educadores, te pido, Emi, que me bajes un poco la ráfaga, que 7 de cada 10 educadores retornaron a las aulas y no están faltando. ¿A partir de qué? De un control más exhaustivo que se está haciendo sobre maestros y profesores, casa por casa. En febrero comenzaron las auditorías antes del inicio del ciclo lectivo, y lo que disparó esta medida fue el incremento que habían detectado en los últimos 4 años. El foco se puso en los pedidos de licencias médicas denominadas de corta duración, es decir, aquellas que no se extienden más allá de 15 días y las de larga duración superando ese lapso de tiempo. Pero también se fiscalizaron básicamente los permisos de cuidados familiares y otros tipos de autorizaciones administrativas como relevos o estudios de perfeccionamiento, capacitación. El dato más llamativo te lo voy a mostrar en este cuadro, que demuestra cómo las relaciones reales de cuidado se sostienen y cómo las relaciones que uno considera que son prácticamente absurdas bajaron rotundamente. Mirá este cuadro. Por cuidado, vos es que necesito que me corras un poquito o me la cheques un poquito, así veo el comparativo 2024. A mí también así se ve perfectamente las dos columnas. Ahí está, un poquito más. Por cuidados de hijos, en 2023 se habían pedido 70.327 horas. Este año se pidieron 70.901. O sea, aumentó el nivel de ausentismo por cuidados de hijos. Por cuidados de padres, subió levemente, 72.583 y aumentó a 74.853. Por cónyuge, ahí tenemos un sostenimiento prácticamente del número, lo mismo, hay un leve aumento de 68.346 a 68.903. Ahora, escuchen estos datos. El más impresionante del que está en rojo. Hermanos, el año pasado se habían pedido 44.014 horas de licencia en las escuelas por cuidados de hermanos. Eso bajó a 150. No. Por abuelos, bajó de 7.319, que no era un número tan alto, pero era un número, bajó a 16. 16 horas. Por suegros, escuchen que este era uno de los datos que más alarmaba a los funcionarios del Ministerio de Educación. Por suegros, es decir, yo voy a cuidar a mi suegro, pasamos de 11.485 horas a 2 horas. Solamente un docente pidió 2 horas para cuidar a su suegro. Bueno, después pasamos a tíos, sobrinos, que es otro ítem importante. Pasamos de 10.831 a 24. Y después están nietos y tíos de 6.692 a 30, de 7.447 a 20. ¿Qué demuestra esto? Que había un montón de horas en lo laxo que era la autorización. En lo laxo había un montón de horas que se excusaban a partir de la existencia de cuidados sobre familiares que no son los familiares que uno conoce como de primer grado, que en este caso son los padres, los cónyuges o los hijos. Erika Figueroa le dijo al diario La Capital
que es la subsecretaria de Recursos Humanos de la cartera educativa, que en diciembre las áreas técnicas del Ministerio de Educación elaboraron un informe que nos permitió acceder a una foto del ausentismo docente y que desde febrero Salud Laboral está auditando en forma domiciliaria las licencias de corta y larga duración, casa por casa. Y dice: estamos haciendo un trabajo minucioso del personal de planta encargado de determinar que las licencias que se piden y se otorgan se ajusten a la normativa. Bueno, se están haciendo en todas las secciones regionales, se realizan todas las semanas, el número varía de acuerdo a la capacidad operativa del personal. Estas tareas son el punto de llegada a un proceso que incluyó también la regularización de las carpetas médicas a los docentes internos y reemplazantes. Ahí hay un dato que sigue siendo alarmante, que es el impacto que tiene la salud mental sobre las carpetas médicas. Hay un largo recorrido que hacer ahí, porque, digamos, la tarjeta médica, la carpeta médica revela, y en todo caso, cuán alto es el impacto de la salud mental sobre el laburo de los docentes. Pero yo les recuerdo, y esto ha valido el enojo de muchos, sobre todo dirigentes sindicales, a los que les impacta en la recaudación de la caja gremial la existencia de mayor cantidad de reemplazos, que el año pasado, solo en 2023, la provincia pagó por reemplazos 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos. Que no es otra cosa, o no era otra cosa en ese momento, que el 33% del presupuesto en salarios docentes. O sea que, en lugar de aumentarle el 33% a los docentes, digamos, que concurren regularmente, perdimos 100.000 millones. Hay 70.000 trabajadores docentes. Por consiguiente, quedó claro, si vemos el cuadro, que hay un porcentaje interesante de docentes que antes pedían horas para cuidar al abuelo, para cuidar al suegro, para cuidar al hermano, para cuidar al sobrino, al tío, y que ahora no las piden más. ¿Por qué? Porque hay un control. Yo sé que salieron a discutirlo al informe, ANSAFE, SADOP, nada. Los datos son oficiales. Los datos son oficiales, son datos recabados por el Ministerio de Educación. Es asombroso que desde la dirigencia sindical, que tanto esfuerzo están poniendo en evitar el premio del presentismo, que yo creo que es una salida poco feliz, lo admito, porque creo que lo normal sería que todos los docentes cobren un salario mejor y que no falten. Pero vos estás demostrando con un adicional, que es como una especie de incentivo en aula, y estás demostrando con un control mayor que había un porcentaje muy importante de docentes que estaban faltando por motivos que no son bajo ningún tipo de razón, motivos sustentables. Repito, lo dicen los números: si te queda cuidar a tu hijo, te queda cuidar a tu esposo, te queda cuidar a tu padre o a tu madre, es normal. Es normal. Bueno, ahí están seguramente la mayor parte de ausentismo, pero miren la cantidad de horas que se recuperaron de docentes. Si uno lo suma a solamente a los números que tenemos ahí, 10.000 más 11.000 son 21.000, más 44.000 son 67.000, más 7.000 son 73.000, más otros 12.000, casi 90.000 horas se recuperaron. 90.000 horas. ¿Sabés lo que son 90.000 horas? 90.000 horas son días y días y días de cátedra que estaban perdiendo. Y digo, no es un tema menor. Y la dirigencia sindical debería hacer algo por esto. Debería hacer algo por esto, no justificarlo, no partir de la discusión allí. 90.000 horas, que además cuando vos los agregás al presupuesto, son 90.000 horas de reemplazo, aportan porcentualmente a la caja del gremio. Entonces la pregunta es: ¿quién hacía negocios con el ausentismo? ¿Quién hacía negocios con el ausentismo? ¿Quién? ¿El Estado? No, pues estamos pagando 100.000 millones más.
¿Quién hacía el negocio en el ausentismo? Los docentes no, porque los docentes cobran lo mismo. Entonces los únicos que ganan con el ausentismo son los sindicatos, que cobran un aporte gremial por cada docente nuevo que se incorpora a la plantilla, por cada reemplazante. Por eso se ofenden y se enojan cuando les implementan políticas para el control de la asistencia. Por eso les molesta tanto la asistencia perfecta. Porque van a decir que es un ataque a la integridad. Ok, seguramente esta medida trae un montón de injusticias aparejadas. Y yo creo que el gobierno tiene la obligación de ajustar esas injusticias, de modificarlas. ¿Por qué lo cobran los docentes y no lo cobran los secretarios de escuela? Lo hablábamos el otro día. ¿Por qué algunos docentes reemplazantes pierden sus horas ahora? ¿Por qué no se evalúa? Digo, esto tiene como contracara que durante la gestión anterior, además de haber aumentado de una manera demencial la cantidad de reemplazos, dejaron de hacerse los concursos. Con lo cual, los docentes que están reemplazando perdieron la posibilidad de titularizar los cargos. ¿A cambio de qué? A cambio de que van aumentando la cantidad de reemplazos, que es un monto fenomenal adicional, que le conviene a esa fe. Yo no estoy haciendo público los números de esa fe porque de verdad no quiero caer en la miserable actitud de señalar la cantidad de recursos que tiene un gremio, porque entiendo que los gremios necesitan recursos para funcionar. Pero muchachos, en los últimos años, sobre todo en la gestión Perotti, no han parado de recaudar. Y tampoco veo que hayan hecho grandes cosas. Ahora, una medida que protege el erario público, que protege los recursos del Ministerio de Educación, que permite hacer alguna inversión sobre la estructura edilicia, o que permite, por ejemplo, poner en marcha un sistema que ha demostrado, lo dicen los números, una baja sustancial del ausentismo, y ustedes se oponen. Y se oponen porque les conviene que esto siga así, porque les conviene que no haya concursos, porque les conviene que siga el sistema de reemplazo fuera de control, y porque les conviene además que el sistema educativo siga siendo, sobre todas las cosas, una caja. Y yo creo que acá lo que jode es que cambiaron las prioridades. Ya no hay acuerdos cupulares en los que se dice, bueno, vos te voy a dar esto para que te convenga por la caja. Ahora hay una búsqueda de regularidad en la relación docente-alumno. Y eso jode, porque toca intereses. Y te corren por izquierda, no, que es una barbaridad. No, sí, es una barbaridad. Pero es la barbaridad a la que tenés que llegar para que vos te pongas a laburar y dejes de excusarte para ir a laburar. Después hay un montón de problemas que resolver. Yo comparto que hay un problema de salud mental, de salud física, que las escuelas no son las mejores, los mejores escenarios para desarrollar la actividad laboral, pero digo, es un momento tan complicado, tan difícil, que tener un empleo, tener un laburo, tener un empleo con estabilidad, hoy, en la Argentina de hoy, en la que se llegaron 275.000 telegramas de despido en los últimos 4 meses, digo, es un lugar donde hay que proteger y cuidar. Y no abusar. De las endijas que deja el sistema. Claramente, estas 90.000 horas que se recuperan tienen que ver con el abuso que había. Y ahí los gremios tuvieron una enorme complicidad. Por eso están tan molestos. 90.000 horas se recuperaron en apenas 3 meses. Es un dato. Y es un dato para preguntarse quién está a favor de resolver el problema y quién no. Y la pregunta es, si no hacen esto, ¿qué hacen? ¿Qué alternativa están dando para bajar el ausentismo? ¿Qué ofrecen? Nada. No ofrecen nada, porque lo que les conviene es status quo. Y la verdad, estas cosas son las que, perdónenme el término, le hinchan las pelotas a la sociedad. Son las cosas que terminan hinchándole las pelotas a la sociedad. Y derivan en Milei. Entonces, antes que un Milei, bueno, pónganse a laburar para ver cómo hace para bajar el ausentismo.
que es un tema, como quedó demostrado, muy grave y que además nos estaba haciendo perder un montón de guita. Guita que podemos usar para otra cosa, todos los santafesinos.